Y ya estamos de regreso aquí en Estar de Relax y está nuestra invitada de lujo, Gabriela Lavín. Hablando de primera vez y la educación sexual. Ay, dije que Yo dije que le iba a preguntar, dije Cristian no se desubicado. Oigan, está bien que ando de preguntón, pero tampoco Pero está tanto. No, sí, hoy los veo como con todo, también con los jugadores de fútbol y todo el show. Dije, Y va las señas de Dios mío, Giselle. todo se encamina hacia allá, ¿verdad? Sí, sí, como sí. que hoy vamos a hacer. No, pues es que el tema del producer nos dijo, vengan preparados. Se puso a ver fútbol todo el fin de Todo el semana. fin de Giselle. semana estuve así de, para este tema. Sí. Estuvo viendo el balón. el valor. Ok, el valor. Pero a ver, Gabriela, cuéntanos, primero, ¿qué es la educación sexual? Ok, bueno, la educación sexual es el conjunto de todas las actividades que van encaminadas hacia la enseñanza, la información, la divulgación de la sexualidad humana, lo cual tiene que ver con órganos sexuales reproductivos, órganos reproductivos, obviamente la parte de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, enfermedades venéreas, toda esta parte del desarrollo sexual humano. Oye, ¿a partir de qué edad se les debe hablar a los niños o jóvenes de la educación sexual? Es un tema como muy polémico, sin embargo, lo mejor, o sea, no hay como una edad donde tú digas, ya llegó a los 12, ya llegó a los 8, ya hay que empezar a hablarle. No. La educación sexual tiene que ver mucho con la comunicación y crear estos vínculos de confianza con el niño que, pues sí, con el niño que no tiene, que ¿Edad? llega como... Desde que nace prácticamente es empezar a darle una educación sexual. Ok. Por ejemplo, empezar a llamarle a los órganos reproductivos por su nombre. ¿Cómo son? Ajá, porque luego ahí tenemos ya como que El conflicto. el pajarito, bueno, ustedes se sabrán Tu infinidad de, amiguito. ajá, tu amiguito, ya. ¿No me lo había escuchado? Gracias. Ese ya te lo inventaste. Otra cosa, ¿no? nuevo. Pero desde ahí viene la Perdón. educación sexual, ¿no? Como empezar a ver, como, fíjense, es que simplemente chequen esto, ¿no? Empezamos a hablar de este tema y nos ponemos como nerviosos. No, Y nos da a mí me risita y gusta. así. No, yo estoy como cual sirena en el mar. Haz de cuenta yo, sí, ¿qué te pasa? Que No, no le espérate des ya. una pista. No, ¿sabes qué? Ya, Cristian, es un tema serio. Sí, pues. De veras, Ya, pues, sexualidad. ya me Ok, callo. entonces, hablando de esto de sexualidad, la verdad es que como tú dices, es tan polémico y es súper difícil, por ejemplo, hablarle a los niños. Claro. Yo que en casa tengo una nena de 5 y una de 9. O sea, como tú dices, yo creo que no hay edad en estos tiempos, ¿eh? O sea, porque yo me acuerdo que años atrás uno como que, yo veía a los papás que se preparaban que a los 12 ya, a los 13 ya le empezamos a hablar de... Pero neta que hoy en día los niños están súper Es que con avanzados. lo que ven en internet, con lo que escuchan tal vez en la Sí, televisión, no, entonces es ya la como que- música, la o música, sea, El reggaetón. No, es horrible. Maluma, Entonces, baby. tú, como tú dices, desde bebé, o sea, como que ir inculcando ya sería buenos pasos para educarlos. Claro que sí, desde que ellos son chiquitos empezar pues a quitarle como todo el tabú y toda la ansiedad que hay en torno al tema. Entonces poder decirles como que es algo normal, o sea, al final es educación, tiene que ver con la salud también. Y mientras más peso le demos nosotros como de un tema vergonzoso o de un tema que no se toca, que no debe de hablarse, pues los niños van a crecer con esa mentalidad. Entonces, en cuanto lleguen ya a hacer las preguntas que todos los papás tienen miedo, pues va a ser mucho más complejo. Si tú empiezas a educar a un niño desde que es pequeño o a una niña, lo que son los órganos sexuales y demás, y a verlo con toda la naturalidad que esto conlleva, pues cuando toque el tema de hablar sobre tal vez cómo nacen los bebés, o cómo se hacen los Ay, qué bebés, miedo. pues no. ya va a ser mucho más normal y más natural. ¿Por qué el tema sexual puede volver un tabú? Justamente por toda la carga que le damos, ¿no? Como esta parte de, déjate ahí, no te toques, eso está mal, o te vas a ir al infierno, o te van a regañar, no sé. Como que le damos mucho peso Sí. a algo que no debería de ser así. Al final un niño no tiene como esta carga ya de tal vez erótica en la cabeza que un adulto ya podemos tener, ¿no? Entonces el niño simplemente lo ve como algo pues normal, una parte de su cuerpo. Porque hay que- etapas de cuando uno es bebé en la que ellos mismos como que se empiezan a, no a tocar, pero Estimular. sí como a, exacto, Sí. como que A explorar, a conocer. Exacto, a Ajá. conocerse, ¿no? O sea, sí hay como Ajá. estas etapas de bebés, ¿no? Claro, y además eso es como bien importante, ¿no? Porque luego las maestras o los papás ponen el grito en el cielo cuando ven a los niños, pues sí, como que
frotándose, no sé, en una mesa o cosas así, ¿no? O por ejemplo estos juegos del caballito, los columpios, todas esas partes, pues obviamente el niño siente placer, pero no lo ve como desde esta Como parte así morbo, de, no lo ve ajá, así. morbosa, sino es como si te hicieran piojito y tú sientes rico, y, divertido, ay, ajá. o sea, una caricia al final, un abrazo, o sea, ellos lo ven de esa forma. Cuando empezamos a darle una carga ya, una connotación como fuera de lugar, cuando empezamos así de, déjate ahí, no te toques, eso no se hace, cochino, y ya sabes, el manazo, ¿no? Entonces, desde ahí como que el niño empieza a crecer así como, pues, ¿qué pasó? Esto está mal, o sea, pues se siente rico, pero no puedo. Ajá, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros como adultos somos muy responsables de la forma en la que ese niño va a crecer o la idea que va a tener sobre la sexualidad. Oye, creo que es muy importante también para los papás que nos estén viendo. Si tienes un hijo, digamos es niño, ¿el papá es el que le debe de dar la educación sexual o la mamá o entre los dos? Hace rato estudiaba yo sobre el tema para no venir toda en blanco. Y vi algo que me pareció muy interesante, ¿no? Decía que los libros de texto, por lo general, ya vienen como con toda esta parte teórica y de anatomía, como muy bien explicada. Entonces, los papás lo único que van haciendo como su responsabilidad es darle la información correcta y explicarles tal Como vez como guiarlos algunas dudas, ya más relacionadas con la parte de los valores. Sí. ¿Quién es mejor, un niño o sea, el papá con el niño así? Pues yo creo que los dos sería excelente que se involucraran para poder tener como dos puntos de vista diferentes, ¿no? Obviamente, tú como mujer, tal vez no hay muchas cosas que no sabes respecto a cómo siente un hombre o cómo es el desarrollo, tal vez. Entonces, el papá o la persona del sexo opuesto puede apoyar muchísimo. Sin embargo, eso no quiere decir que exclusivamente el hombre sea el que le indique al hombre y la mujer a la mujer. Oye, ¿qué tanto puede afectar a un niño en su percepción? Bueno, ya nos platicabas un poquito, pero en su percepción de este tema, si es que le dicen así como que algunas mentiritas al momento de que el niño hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto puede afectarle en su crecimiento o en esta idea de lo que es? Ahí va como muy... es muy importante esa pregunta, justamente porque el niño confía plenamente en ti, ¿no? Entonces, lo que tú le digas, para el niño va a hacer. Y cuando después crece y se da cuenta de lo que tú le dijiste no era cierto, pues es como que un shock ahí un poco fuerte. Sin embargo, hay que recordar que a veces nosotros como adultos ya tenemos más información que un niño. Sí. Entonces el niño llega y pregunta así como, me recuerda mucho una anécdota, ¿no? Así de, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Y entonces así como de, no, y la mamá ahí explicándole que la abejita y la semillita y así, ¿no? Entonces echa como media hora, una hora la mujer explicándole y el niño le contesta, pero nacen chiquitos, ¿verdad? Entonces así como, ¡ay, claro! O sea, el niño te va a preguntar y lo mejor es que tú le respondas con otra pregunta, como ¿qué te interesaría saber? ¿A qué te estás refiriendo? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar tú o a hasta decirle, no? Claro, o tampoco hasta se debería decirle así como que todo aventársela. O sea, no, y hasta saber de dónde saca esa pregunta. Exactamente. Con quién se está relacionando, porque eso también es súper importante en los niños. Claro, y saber, o sea, nosotros nos es esa pregunta, ¿no? ¿De dónde nacen los bebés o cómo se hacen los bebés? Y es así como de... Tú ya tienes todo este contexto, pero ellos no, entonces es como, ¿tú cómo crees que nacen o cómo crees que se hacen? Es que fulanita me dijo que así y así, ok, le clarificas la información, pero a lo mejor nosotros le damos información que el niño a esa edad ni siquiera procesa todavía, ¿no? O sea, que el niño ni en cuenta. ¿Y cómo puede afectar el hecho de que no tengas una buena educación sexual? Ok, eso también es como súper importante, de hecho veía que muchas veces tenemos miedo de hablar de sexualidad por no crear como, es que si le damos la información lo va a hacer, ¿no? La información va a llegar a la persona, al niño, al adolescente, tarde o temprano. Lo mejor es que sea como de una forma sana, pero hay que estar conscientes de que la va a recibir por otro medio, televisión, compañeros, etcétera. Y no sabemos si la información que va a recibir va a ser como la mejor, ¿no? Es por eso que actualmente en diferentes países pues ya hay niños, literalmente niños que de 9, 10, 11, 12 años ya están teniendo hijos por la mala información de la educación sexual, ¿no? Exactamente, y de hecho con la pregunta que hacías, la gente que
suele tener más información, como que es la que menos tabú tiene en torno a la sexualidad. O sea, lo ven como algo normal y sí, de hecho también hace rato leía como que las personas que tienen como más reprimido ese tema son las personas que tienden a desarrollar más patología. Más patología, porque es como algo reprimido que tarde o temprano tiene que salir por algún lado y ya sale como en canales o de maneras no muy buenas, ¿no? Ya creando a lo mejor patologías como pedofilia u otras formas más graves. Qué fuerte. Y en todo caso, pues si los papás tienen alguna duda sobre cómo explicarle a sus hijos, pues creo que es importante también acudir con un especialista para que les pueda orientar, ¿no? Así es, y sobre todo pues no espantarnos, es un ciclo normal de la vida, todos pasamos por ahí, hablar del tema con la naturalidad que se merece, que requiere, al final es un órgano, es parte de nuestro cuerpo, es algo que va a ocurrir. Y mientras más peso le demos morboso, pues eso es lo que vamos a crear en ellos, ¿no? Pero si lo vamos hablando como de una forma normal, como crear algo que es sumamente importante en la educación sexual es la confianza. Okay. O sea, esta comunicación de poder llegar y decir, oye, es que, no sé, me duele ya, por ejemplo, en el desarrollo de los senos, me está doliendo. Y entonces, si la mamá es una mamá o el papá así de, no, o sea, no te toques, no esto, de eso no se habla en esta casa, pues la mujer no va a tener o el hombre no va a tener la confianza para poder decir lo que está ocurriendo con su cuerpo. Sí. Pero si de repente como mujer decimos, mamá, me está doliendo mucho, y la mamá puede decir, ay, hija, es que ya te estás desarrollando, y entonces los senos van creciendo, y toda la explicación anatómica, pues ya lo ves como de una forma distinta, ya no lo ves normal, como desde el secretito, así de claro. Como que, o sea, ella, pues mi mamá a lo mejor también pasó por lo mismo y me puede como que apoyar en este sentido. Exactamente. ¿No? O sea, oye, ¿alguna forma de contacto que tengas para que tengáis? Sí. Tía, es que es la casa de papel. Es que, tía, les digo que vienen bien es que la vi, tu apellido. Ay, no claro que sí. Sí, ni me sale tranquilo. No. Lo intenté. Gracias. Te soy bien sincera. Ya te saltaste como de de italiano a sí, como que no. ¿Tus teléfonos? Okay. Mi teléfono es 4432-247373. Ahí estoy para lo que requieran. Y pues cualquier duda, ya saben, manden un WhatsApp, un mensajito o aquí al programa. Y ya aquí los amables chicos me lo hacen llegar y les damos una respuesta. Ahí está, ya escucharon ustedes los teléfonos o pueden llamar aquí al estudio para que se puedan comunicar con Gaby. Muchísimas gracias. Gracias por venir nuevamente. Estamos muy felices de que sí venga. Sí, cómo no. Pues chicos, nos vamos a una pequeña pausa. No se despeguen porque ya están con nosotros otros grandes invitados el día de hoy. Regresamos con más a Estar de Relax.